Bienvenida a Fuera de Micrófono, Julia Navarro. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Es un placer. Oye, tú has hecho periodismo en la etapa previa a la transición, incluso. Estuviste 30 años o algo así, o más de 30 años, ¿no? Yo he hecho periodismo durante 40 años. 40 años. Fíjate. Empecé en la transición. Esa fue la oportunidad para tantas y tantas mujeres que queríamos hacer periodismo, porque hasta entonces un poco pues el periodismo para las mujeres estaba un poco relegado a lo que entonces los periódicos consideraban páginas menores, que nunca entendí por qué eran menores, pero eran educación, cultura, espectáculos, como si la educación o incluso los espectáculos no formaran parte de la vida de las personas y no tuvieran una importancia realmente trascendental. Porque si hubiera sido por ti, hubiera sido bailarina, además, ¿no? O sea, bueno, yo hubiese nos contó en algunas ocasiones, ¿no? La verdad es que mi vocación era la de ser bailarina de ballet, pero en aquella España todavía las escuelas de ballet clásico pues realmente eran, las podías encontrar, ni con los dedos de una mano. Era difícil y yo quería ser una gran bailarina, no quería ser una bailarina cualquiera. Y entonces o me iba fuera de España, lo que en ese momento en casa descartaron totalmente o tenía que elegir otra opción. Supongo que cuando de alguna forma, cuando empiezas a dedicarte a la literatura, ¿no? y decides que hay que dejar un poquito al margen el periodismo, después de tanta lucha y tanto tal, ¿te costó mucho o no te costó demasiado? Me costó mucho. Pasé, una vez que tomé la decisión, que fue en el 2010, pasé un par de años malos. Es decir, cada vez que escuchaba un informativo en la radio, leía un periódico, veía un informativo en televisión y siempre pensaba, bueno, pero ¿yo qué hago aquí? Como lectora o espectadora o oyente, si yo tendría que estar contando lo que mis compañeros están contando. Y para mí fue duro, fue una decisión difícil. Pero yo también creo que hay que saber cuándo ha llegado el momento. Entonces, en el 2010 ya estaba llegando una nueva generación de gente joven, de mujeres periodistas, y yo tenía también que elegir si de verdad continuaba una carrera literaria o continuaba con el periodismo. El periodismo no admite, es una gran pasión y las grandes pasiones o se viven de forma total o no merecen la pena. Y por tanto yo me planteaba, bueno, ¿puedo seguir haciendo compatible las dos cosas? Y me daba cuenta que no, que terminaría haciendo algo mal. Y cuando tú tienes una gran pasión, quieres dedicarle lo mejor de ti misma. Y bueno, decidí que había que guardar esos años tan estupendos que yo había vivido. Tenía que ponerles un punto y final. Las herramientas que tiene el periodismo, ¿no? El tener que investigar, la curiosidad, eso de alguna forma es una herramienta que también te vale a la hora de mis libros, de escribir, de hacer ficción y de hacer, ¿no? Bueno, yo siempre digo que la Julia escritora no se puede comprender sin la Julia periodista. Los periodistas tenemos el privilegio de vivir muchas vidas. Tenemos el privilegio de conocer a gente que, sería imposible conocer si no nos dedicáramos a este oficio, estar en lugares donde no habríamos estado si no fuera por este oficio, ¿no? Por tanto, para mí, escribir libros, una de las herramientas principales para escribirlos es ese pasado vivido en el periodismo. Viviste intensamente y, bueno, como por las propias circunstancias y la situación del país, la transición, ¿no? La transición fue una época fantástica. Claro. Era un momento germinal de la historia de España y poder contarla
fue un privilegio. Ahora está denostada, ¿no? Hay una Eso me refiero, si te duele quizá ahora un poco el ver cómo de ser elogiada y reconocida, sobre todo en otros países de nuestro entorno y América, ¿no? Ahora, ¿por qué ha pasado para que la gente diga que esto fue un apaño y que eso fue lo malo de la ignorancia es que tiene las patas largas, ¿no? Entonces yo creo que quienes... decir, ¿se hizo todo bien en la transición? No, seguramente hubo cosas que se podrían haber hecho mejor o se podrían haber hecho de otra manera. Pero yo creo que todo se hizo razonablemente bien. Sobre todo porque la transición no fue obra de los políticos. La transición fue obra de todos los ciudadanos que empujábamos en una dirección, la de que este país fuera un país normal, que este país fuera un país homologable al resto de Europa, que este país recuperara las libertades, que este país fuera democrático. Y eso no se hace por el impulso de 4 personas que se reúnen en un despacho. Eso no se puede hacer sin el concurso de las personas, de la gente. Y la transición es una obra colectiva. Y la Constitución es una Constitución votada por abrumadora mayoría por los ciudadanos españoles. Ahora parece que es que la Constitución hay quien la quiere deslegitimar. Es decir, no, mire usted. Es una Constitución totalmente legitimada porque ha estado refrendada por una abrumadora mayoría de ciudadanos. Me da pena lo que sucede. Yo creo que hay quienes les gustaría volver atrás y que empezara todo de cero de una manera diferente. Distinta. Pero no hay vuelta atrás. No. O sea, la historia no se puede cambiar. Yo siento mucho que por edad, pero debían estar contentísimos, ¿no? Porque son más jóvenes. Claro. Pero no les tocara vivir eso. Pero ahora venir a dar clases y lecciones de cómo se debía de haber hecho, pues bueno, yo pertenezco a una generación que estuvo allí y que digo que las cosas se hicieron razonablemente bien y más que razonablemente bien. O sea, figuras como que tú las conociste de cerca, ¿no? Como el Felipe González, el propio Adolfo Suárez, a Su Majestad el Rey, que bueno, luego ha pasado lo que ha pasado, pero esas figuras parece como que nos molestan incluso, o sea... les molestan a algunos. Bueno, sí, pero en esta nueva sociedad que me parece como que no se les da la importancia que tuvieron, incluso... Bueno, yo creo que hay gente que se lo debería de hacer mirar, que creen que para ser ellos importantes tienen que denostar a los que han sido importantes antes que ellos, y creen que su obra... lo que están haciendo, si es que están haciendo algo que merezca la pena, la forma de ponerlo en valor, es decir, que no tiene valor lo anterior. No. Bueno, eso lo que refleja es ya no solamente adanismo, sino una enorme inseguridad. Cuando tú tienes que destruir algo que en este caso fue un proceso democrático, para decir que lo tuyo es mejor o que tus ideas son mejores o que tú lo habrías hecho mejor, yo creo, insisto, que te lo debías de hacer mirar. Porque la tolerancia no goza de muy buena salud ahora, ¿no? Está claro, ¿no? Es evidente. Y o estás conmigo o estás contra mí. En aquella etapa, claro, es que en aquella etapa ver cómo presentaba en el Club Siglo XXI, efectivamente, sí. Estaba diciendo a Carrillo y Fraga o encendiéndole fuego Suárez al cigarro de Carrillo, pero que sí. eso ahora parece que es como una cosa... Bueno, yo creo que hay una enorme... Choca mucho, ¿no? A mí lo que me produce es mucha preocupación la irresponsabilidad de los actuales dirigentes o de algunos de los actuales dirigentes, que todo esto ya empezó con Zapatero, con el pacto del Tinel, lo de dividir de nuevo a España en dos. Los que están conmigo son los buenos y el resto de los españoles, pues no sé, decir, parece que es que son parte del infierno. Y eso es muy peligroso, porque ¿qué es lo que se construyó en la transición? La transición se construyó un nosotros, un lugar donde cabíamos todos con nuestras diferencias, con nuestras discrepancias,
con distintas maneras de ver la vida, de entender la política, pero era un nosotros. Y ahora es nosotros y ellos, los unos contra los otros. Y eso es muy peligroso. Dividir a la sociedad en dos es una enorme irresponsabilidad que ya tiene consecuencias y que tendrá más consecuencias. Y todo eso empezó con el entonces presidente Zapatero, con aquel pacto del Tinel, ¿no? De empezar a hacer cordones sanitarios. ¿No? Bueno, cordón sanitario a un país, a un partido democrático que a ti te puede gustar, no decir, tú no lo puedes votar, pero es un partido que está dentro del sistema y que acata las reglas del sistema y que le votan millones de personas. Tú no puedes decir que esas personas están condenadas al ostracismo si no te votan a ti. No puedes volver a esa España de buenos y malos. Me parece irresponsable, me parece una frivolidad y me parece fruto de un pensamiento político realmente débil. El presidente actual mete en el mismo saco a la derecha en general. O sea, la extrema derecha es el Partido Popular, donde había gente de centro, supongo, había por lo menos hasta hace poco. Mete a todos, ¿no? Y mete incluso pues al Alvise nuevo que ha salido ahora, o ese reduccionismo. Es una táctica política un poco marrullera, ¿no? Yeah. Yo creo que una de las cosas buenas o de los aciertos que tuvo Fraga en la transición fue haber sido capaz de aglutinar a toda la derecha, a la más liberal y a la menos liberal, dentro de lo que entonces era, bueno, el del Partido Popular. Y eso funcionó. A mí me parece una desgracia que de repente haya brotado Vox. Pero es una desgracia que no está sucediendo solamente en España, sino en el resto de los países europeos. No. Es decir, hay nuevos partidos o viejos partidos de ultraderecha que están ganando posiciones. De la misma manera que a la izquierda de los partidos socialdemócratas hay también partidos cuyas credenciales democráticas también dejan mucho que desear, porque su modelo de sociedad, desde luego, no es el modelo que se construyó entre todos. Por tanto, son granos que tienen los dos grandes partidos centrales que fueron capaces de construir lo mejor de Europa, que fue la socialdemocracia y los partidos democristianos liberales. Les han salido granos a derecha y a izquierda. Algunos dicen, bueno, son los populismos. Bueno, sí, son los populismos, pero yo creo que lo que está faltando es una reflexión de por qué. De por qué están otra vez brotando partidos extremistas. Y yo creo que esa es una reflexión que tienen que hacer por igual tanto la socialdemocracia como los conservadores liberales. Porque las cosas no son porque sí, la gente no se vuelve loca de un día para otro, sino todo tiene una razón de ser. En mi opinión, tiene mucho que ver con la crisis del 2008, con la situación en la que se quedaron millones de personas que de repente se encontraron que perdían sus casas, sus trabajos, que se recortaba el estado de bienestar y que los partidos tradicionales no eran capaces de dar una respuesta a esos problemas. Eso ha llevado a que mucha gente se haya ido sintiendo que estaba abandonada por el sistema y termine dando patadas al sistema. Ha sido testigo de acontecimientos muy importantes en este país, en esta historia, donde han pasado muchas historias recientes, donde han ocurrido muchas cosas. Pero el 23F se te quedó grabado porque, entre otras cosas, bueno, temiste por ti y temiste, supongo, también por la democracia. Fundamentalmente, yo creo que temíamos aquel día en el Congreso de los Diputados. Tú estabas en la tribuna. Yo estaba en la tribuna de prensa junto a Charo Zarzalejo, a Pilar Narvión, a Susana Olmo, Miguel Ángel Aguilar, Raúl del Pozo, bueno, pues todos los que cubríamos la información parlamentaria, Pilar Cernuda, o sea, es decir, todas las personas era una sensación de desolación absoluta, de decir, bueno,
esto ya se ha acabado. O sea, otra vez damos marcha atrás. Una sensación de pena y de vergüenza. Es decir, ¿cómo es posible que pueda estar sucediendo así? ¿De dónde sale esta España con estos señores del tricornio? Esta no es la España que ha votado a la Constitución. Esta no es la España de la calle. O sea, esa no era la España real. O sea, los que irrumpieron en el Congreso no estaban representando realmente a la España real. Y fue un momento, más que en pensar en uno mismo, que yo confieso que yo tuve miedo. Ahora nadie pasó miedo. Ahora todo el mundo dice, no, valientes, ¿no? Yo ya sabía que esto... Claro. Y yo no sabía nada. Yo no me agaché. Yo sabía que había unos señores con los cesmes que nos apuntaban y eso es lo único que sabía. O sea, es decir, ahora todo el mundo es listísimo y ya veía que eso iba a acabar en nada. Bueno, pues yo no era tan lista y yo no estaba segura que eso iba a acabar en nada. Y, por tanto... pasé miedo, tenía un sentimiento mezclado, además del miedo, de tristeza, de vergüenza. De volver al pasado. De volver al pasado, de decir, pero ¿cómo es posible? Y sobre todo, sí hacía esa reflexión, es que estos señores no representan a la España real. No. La España real es la que está representada aquí en el Congreso de los Diputados por estos diputados, que son los que han sido elegidos democráticamente por los ciudadanos. Fue un momento muy difícil, que afortunadamente se resolvió bien y que hay que reconocer el papel que tuvo el rey Juan Carlos. El rey Juan Carlos ha cometido muchos errores, sin duda, pero también creo que la vida de cualquier persona no se puede juzgar por un instante, ni para bien ni para mal. Hay que verla en conjunto. Y no borrar todo lo que pasó claro, anteriormente. O sea, decir, es verdad que el rey don Juan Carlos, yo creo que ha tenido un comportamiento en sus últimos años, un comportamiento reprobable. Ha antepuesto sus apetencias personales a su responsabilidad no solamente con la corona, sino con el país, con los ciudadanos. Y eso difícilmente se lo van a perdonar. Pero junto a eso también está todo lo anterior, toda la obra anterior, que no se puede borrar. O sea, no se puede borrar. Aciertos tuvo y errores también los ha tenido, y los últimos realmente pues son difíciles de comprender y de perdonar, ¿no? Porque se antepuso él y sus apetencias personales a los intereses de España. Ya. En España siempre se habla de la educación, de la importancia de explicar bien también nuestra historia. Probablemente esa gente que ha nacido ya en democracia, lo que tú estás contando ahora mismo, ¿no? Bueno, como es algo que igual que no recuerdan quién fue Franco, entonces piensan que la democracia es un regalo que no pasa nada, que vamos a tener siempre eso ahí, ¿no? Yo no sé si desde tu experiencia podrías a lo mejor hacer una reflexión, si te parece. En ese sentido estoy de acuerdo contigo. Yo creo que estos años se ha desaprovechado la oportunidad para que en las escuelas se estudiara o por lo menos se explicara de dónde veníamos y qué se había hecho. Ya no te digo estudiar, pero sí explicar. Sí, los valores. Decir, a las nuevas generaciones decir, oye, que toda esta sociedad de libertad en la que estáis viviendo viene desde hace muy poco. Que todo esto, antes de esto, pasaba esto otro, es decir, veníamos de una dictadura, veníamos de la noche negra del franquismo, y que todo esto se ha hecho con el esfuerzo y el concurso de toda la sociedad. Y yo creo que eso ha faltado explicárselo a las nuevas generaciones, para que tengan ese aprecio, no tanto ya por la transición, sino por la Constitución. Que sepan, deberían de aprender, o se les debía explicar cómo se hizo esa Constitución.
tú eres muy amiga de Pilar Cernuda, Sí, han sido claro, compañeras. la quiero mucho a Recientemente Pilar. estuviste en la presentación. Pilar es un libro. referente en el periodismo español. Sí, de aquellas mujeres, ¿no? Que estabais. Mujeres que rompieron, sí, o sea, sí. que abrieron espacio. Que no había tampoco, era tan fácil como ahora. No era ¿no? tan fácil, ¿no? Y Pilar. Eres una minoría. Pilar abrió espacios y es un referente del buen periodismo, ¿no? Del periodismo serio. Y yo la admiro porque ella sigue sintiendo esa gran pasión por el periodismo. Hicisteis un programa en televisión española que se llamaba Poder. Centros de Poder. Sí. Claro, yo me pregunto, aquel programa que era casi didáctico, porque alguna vez me lo contó también a mí Pilar, ibais al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional, y os explicaban cómo funcionaba y la persona que lo dirigía y tal. Pero claro, ahora mismo las instituciones han llegado a un descrédito donde los que dirigen esas instituciones suelen ser personas de un partido, de un amigo. Ese programa ya no se podría hacer así como, ¿no? No sé si podría hacer, pero alguien lo debería de hacer, sí, ¿no? Bueno. Porque fue una forma bastante, yo creo que amena y didáctica de explicar a los ciudadanos cómo funcionan por dentro sus instituciones, porque son nuestras instituciones. Y por tanto, ver cómo funciona el Tribunal Supremo, el Constitucional, o la Fiscalía General del Estado, o la Presidencia del Gobierno, o el Defensor del Pueblo. Yo creo que aquel fue un programa útil para que muchos ciudadanos conocieran qué había detrás de la fachada de esas instituciones. Y se debería de repetir. Yo creo que la nueva generación de periodistas deberían de proponer un programa así a Televisión Española porque en definitiva es un servicio público. ¿Dónde te has encontrado más a gusto? Porque tú has hecho, sigues haciendo colaboraciones en radio. No, en radio no, solamente... Bueno, pero hasta hace poco, yo recuerdo, fíjate, porque no estuviste gente viajera, aunque fuera... Bueno, pero no era un tema político. No era un tema político. Esther Eiro es una señora absolutamente maravillosa. Y hablabas ella siempre... de tus libros y de los viajes. Bueno, de los libros en general. De libros, sí. Entonces, a Esther es muy difícil decirla no. Esther Eiro es dificilísimo decirla no. Entonces, ella había tenido a Manu Leguineche, a Javier Reverte, a mi marido, a Fermín Bocos, y entonces dijo, bueno, ahora quiero tener otra voz, una voz de una mujer y a ver qué se te ocurre. Y yo le decía, es que no se me ocurre nada, Esther. Pero al final sí se nos terminó ocurriendo los libros que te explican una ciudad, ya sea a través de una novela, a través de un ensayo o a través de una guía de viajes. Y bueno, sí hice esa colaboración con Esther pero insisto, porque a Esther no se la puede decir que no. Claro. Es que tu faceta de lectora no se puede olvidar, porque tú en alguna ocasión he leído en alguna entrevista reciente, preparando esta entrevista, que tú decías que te producía ansiedad no tener al lado un libro en un momento dado. Bueno, como un objeto que lo... Me produce tanta ansiedad que yo soy incapaz de leer en los libros electrónicos. Ojo, no estoy en contra, digo, es que no me concentro cuando leo en libros electrónicos. La editorial me regaló un libro electrónico con un montón de libros cargados y yo decía, es que no me entero de lo que estoy leyendo. Entonces yo siempre viajo con libros. Entonces en mi maleta va el libro que estoy leyendo y 2 más. Pero aunque me vaya 4 días. Por esa ansiedad, que yo también me lo debía hacer mirar, que me produce el decir, bueno, ¿y si acabo el libro que estoy leyendo y no tengo otro y otro? ¿Qué voy a hacer? Y siempre voy cargada de libros. Todo el mundo me dice, pero bueno, existiendo el libro electrónico, ¿por qué te agarras todavía al libro de papel? Pero para mí el libro de papel es especial. Tocar un libro, no sé... meter las entradas del teatro por la página por la que vas leyendo. El libro de papel tiene vida, huele, sientes el olor a papel. A mí me inspira. Me imagino que para que la publicación de la Hermandad de la Sábana Santa, ahí hay un antes y un después. Supongo que aquel éxito que probablemente tú tampoco... Inesperado. Porque para ti sería, decir, pero ¿qué ha pasado, no? ¿Qué he hecho? pero ¿eso te cambió la vida?
¿Y te lo llegaste a creer que...? No, al principio no me cambió la vida. Tardé 3 libros más en tomar la decisión de dejar el periodismo. No, me sorprendió. Yo fui la primera sorprendida. Primera sorpresa, me publicaron la novela. Yo ni siquiera sabía si me la iban a publicar. Yo estaba acostumbrada a haber escrito libros de política, libros periodísticos. Tienes unos cuantos también, claro, de la época nunca, de la transición. Nunca se me había ocurrido escribir una novela. Entonces, primera sorpresa y alegría, me la publican. Segunda sorpresa, pues al cabo de 15 días me llaman de la editorial. Además, el libro se presentó sin pena ni gloria, o sea, no se hizo ni un lanzamiento ni nada. Al cabo de 15 días la editorial me dice, oye, ponemos una segunda edición en marcha. Luego lo llevan a la Feria Internacional de Frankfurt y de una tacada lo compran en 30 países diferentes. Y todo eso a mí me abrumaba. Pero tampoco me lo creía, yo seguía con el periodismo. Entonces, escribir novelas pues me había salido bien y además sabía que todo el mundo estaba con la escopeta cargada, ¿no? Diciendo, a esta le ha salido bien esto, pero ya veremos la segunda. Y la segunda también salió bien y la tercera también salió bien y luego pues llegó Dime quién soy, que fue el gran... Sí, que la llevaron luego a hacer una serie entonces, de televisión. Ahí fue ya donde tuve que plantearme el qué voy a ser de mayor. Bueno, pero sigues haciendo tu columna de OTR Europa Press. Dos veces a la semana. Que la sacan muchos periódicos. Sí, 2 veces a la semana escribo esas columnas de opinión. Es una manera de no desconectarme al 100% del periodismo, pero tampoco me puedo engañar. Ya no estoy dentro del juego. Estoy fuera. Porque dentro del juego están los que hacen periodismo todos los días, los que están contando la actualidad, los que están en el lugar donde suceden las cosas. Y yo ya no estoy donde suceden las cosas. Para mí el periodismo es estar donde está la noticia, no comentar la noticia. Comentar la noticia está muy bien, pero no es lo mismo estar en el lugar donde se está produciendo la noticia. El ser una de las escritoras españolas más leídas fuera de España, porque claro, estamos hablando de 30 países, un montón de países que te lo han traducido, eso de alguna forma te da una especie de responsabilidad, o no sé si de vértigo, decir, lo que voy a escribir va a llegar a mucha gente. Yo no lo sé cómo... El otro día... el éxito te llegó también un poco más mayor, con lo cual yo supongo que tampoco... Te lo tomas todo, relativizas. Seguías hablando con la misma gente y todo. Relativizas y además ya tienes una edad en que no vas a cambiar de amigos y que no vas a cambiar de vida. Y sobre todo venir del periodismo es una escuela estupenda, porque los periodistas estamos acostumbrados a ver a gente en la cumbre que se creen que van a estar ahí para el resto de sus vidas y parece que levitan. Y luego, pues el día que dejan de ser lo que son y ya no les suena el teléfono, pues de repente se caen a la dura realidad. Como yo lo he visto en tantas personas, pues digamos que siempre he estado alerta de no levitar. Y sobre todo también de estar preparada para el día en el que los lectores decidan abandonarme, porque ¿por qué no lo van a hacer? Sí, pero los que son seguidores están esperando cuando sacas tu próxima novela, que estás tardando, supongo, y hay algo supongo, que ¿no? nunca hago, y es hacer trampa a los lectores, ni hacerme trampa a mí misma, pensando, tengo que escribir algo que les guste. Porque el día que haga eso, estaría llevando a cabo esa doble traición a los lectores y a mí misma. Entonces, yo escribo sin pensar en los lectores. No pienso en ellos. Has comentado en alguna ocasión que el primer lector de tu novela, o sea, es Fermín. El manuscrito que tú acabas de hacer es Fermín. Pero, ¿y viceversa? ¿Tú le lees a él su obra o ahí...? O sea, bueno, ¿al contrario también o no? No, sí. Él cuando termina de escribir siempre te lo deja. Siempre me lo deja. ¿Qué te parece? Pero, bueno, me parece absolutamente normal, ¿no? 2 personas que se han dedicado a la misma profesión, que también escriben libros, pues que esa primera opinión sea de alguien que sabes que te va a decir la verdad
que te va a decir, oye, pues esta novela te ha quedado redonda o no te ha quedado tan redonda. Y yo me fío mucho de su opinión. O sea, es de la opinión de la que más me fío. No, es perfectamente compatible, ¿no? Convivir con una persona en el mismo, digamos, sector, porque el periodista, tú también periodista, comentáis mucho, coincidís mucho nosotros digo, en el tema, por ejemplo, de la... Nosotros discutimos mucho... Sobre la situación del país. Sí, Fermín y yo siempre hemos tenido un diálogo muy vivo, muy abierto y a veces enfrentado, ¿no? Yo creo que eso es lo interesante. Me habría aburrido mucho si hubiese estado casada con un señor con el que hubiese coincidido al 100% en todo. Entonces, ¿de qué íbamos a hablar? ¿De qué íbamos a debatir? No, yo creo que eso es importante, ¿no? El vivir con alguien. Yo creo que ha sido una suerte vivir con alguien que tiene tu misma profesión. O sea, que coincidís en profesión porque no tienes que dar explicaciones, no tienes que explicar de por qué hoy no vengo a comer hoy, o por qué llego tarde, o por qué mañana me voy a coger un avión a las 7 de la mañana y no sé cuándo voy a regresar. No tienes que dar esas explicaciones. Entonces, eso es muy cómodo. Y luego, a mí me resulta muy estimulante estar casada con una persona que tiene... un bagaje cultural tan importante como el que pasión por los clásicos, Florencia, un bagaje cultural está, ¿no? Inalcanzable. Y Roma, ¿no? Y luego, Fermín siempre tiene un pensamiento interesante, un pensamiento crítico con el que está bien, a mí me sirve para contrastar lo que yo pienso. Oye, estamos hablando así de una manera pues, relajada y tal, pero de las tertulias de ahora, tú que has pasado por tertulias no sé, creo que recuerdo en Alto y Claro, puede ser, en Telemadrid estuviste y yo sí te había... Yo estuve en Telecinco, estuve en Pero Telemadrid. Ahora está muy polarizado, o sea, es lo que ya empezó a polarizarse. Pero dentro de la prensa, que me refiero también. Sí, o sea, yo creo que se han polarizado excesivamente y hay una cosa en la que yo ya no solamente porque abandonaba el periodismo, sino porque empezaba a sentirme muy incómoda, eso de que te sienten en un lado estos y en un lado estos otros. Oiga, yo no tengo, yo tengo ideas... a veces puedo coincidir con el de enfrente, entonces me tengo que levantar de este asiento. Claro, entonces me tengo que levantar de esta silla para sentarme en la otra. Entonces no me gusta esa división, esa polarización. Los periodistas estamos para contar lo que pasa y analizar lo que sucede, evidentemente con las herramientas que tenemos y con nuestro propio criterio. Pero no estamos para defender las posiciones de unos o las posiciones de otros. O sea, yo no me quiero poner la camiseta de nadie para decir, no, yo estoy en este lado defendiendo la camiseta de este grupo político. No, yo no estoy para defender, yo estoy para el periodista, yo creo que la función del periodista es contar lo que sucede y analizar lo que sucede. Y naturalmente lo haces desde tu criterio. Pero a mí no me gusta el cómo se plantean ahora las tertulias. Tampoco me gustaba cómo se empezaron a plantear cuando las tertulias, que al principio se empezaron en la cadena SER, hacer las tertulias radiofónicas y luego eso se trasladó a la tele No, esa polarización no me... Creo que los periodistas, independientemente de nuestras ideas, claro que todos tenemos ideas políticas. No sería absurdo decir que no tenemos una ideología. Claro que tenemos una ideología, pero yo creo que cuando nos estamos dirigiendo a los demás, cuando estamos contando algo a los oyentes, a los telespectadores, a los lectores, nuestra obligación es primero contar lo que pasa. Luego la opinión es otra cosa. Oye, de tu padre se han contado muchas historias, algunas muy divertidas, que no sé si serán todas reales o es una leyenda urbana, ¿no? Pero Felipe es verdad que era una persona, vamos, vocacional y que hacía cosas que a lo mejor ahora las ves y dices, bueno, eso antes ya no se hace, ¿no? O sea, la gente bohemia, que además... no sé si era bohemio, pero... sí, también. Pero yo creo le gustaba mucho la noche. ¿no? Pertenecen a una generación. Ya, es otro país también, ¿no? Cada momento es distinto.
Entonces yo creo que hay una generación que estaba, pues Raúl del Pozo, José María García, Hermida, ¿no? Hermida, José Antonio Plaza, mi padre. Bueno, son una generación, una generación. A mí cuando alguien habla del nuevo periodismo y lo circunscribe Estados Unidos, el nuevo periodismo, digo, no, el nuevo periodismo se hacía en España y lo hacían todos ellos, lo hacían aquellos reporteros absolutamente extraordinarios de los que otras generaciones fuimos aprendiendo. Tu padre no se cuenta que se disfrazó de enfermero para... De monja. En el hospital, cuando la muerte de Franco, también creo que se coló como... Se vistió de monja. Ah, de monja, perdón, vale. Sí, se vistió de monja. Una de las veces se vistió de enfermero, pero fue para poder informar sobre porque no dejaban entrar los periodistas ni nada, entonces mi padre se vistió de monja y se metió. Nadie detuvo a una monja. Qué bueno. Pero bueno, hoy en día eso es otro momento, ¿no? Yo creo que hay que analizar las cosas. El pasado no se puede comprender con los ojos del presente, porque entonces estás condenado a no entender nada. Fue un momento yo creo que muy apasionante. Claro, porque ahora tú ves la redacción de cualquier periódico actual y es como aséptica, es como una clínica, como un hospital. Pues a mí me parece que son como bancos. No hay gente que levante la voz. No, es decir, a mí ahora las redacciones... Eso choca bastante para los que habéis estado, sí. ¿no? A mí ahora las redacciones... Y dicen tacos, ¿no? Pues bueno, es que yo ahora estoy, ya no voy a redacciones, pero cuando en alguna ocasión he visitado alguna, me han parecido tan asépticas, me parecían como, no sé, como si fuera un banco en el que todo el mundo está ahí con su ordenador y bueno, por una parte me alegro no estar haciendo en una redacción que me aburriría ahora muchísimo, ¿no? Oye, ya para ir terminando, nos va el tiempo, el último libro que escribiste lo hiciste durante la pandemia, que bueno, es una manera también de estar ahí, ¿no? Y lo hiciste precisamente sobre el tema de la mujer, ¿no? Una historia compartida. Una historia compartida es una historia en la que yo hago una reflexión, ¿no? Yo digo, la historia nos la han contado siempre a medias. La historia nos la han contado los historiadores, pero fundamentalmente historiadores hombres, que nos han dado una visión de lo que ha sucedido y han ignorado la mayoría de las veces el papel de las mujeres. No nos han contado qué hacíamos nosotras, que formábamos parte de esa sociedad. ¿No? Entonces, salvo las reinas, salvo mujeres realmente excepcionales por algo, pues no hay mucha noticia de qué hacían las mujeres, la presencia de las mujeres en la sociedad, de sus aportaciones en las distintas épocas. Entonces yo decidí escribir una historia de las mujeres que a mí me han impactado, que a mí me han importado, que he ido encontrando a duras penas a través de las lecturas, pero también a través de la literatura. Y yo quise contarlas desde otro punto de vista, de cómo eran los hombres que formaban parte de la vida de ellas, porque para contar la historia yo creo que o contamos una historia común o la historia siempre estará siendo contada por la mitad, porque ¿no? Eso de que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, a mí me parece, podemos darle la vuelta también. Sí, y además me parece un concepto un poco casi machista, ¿no? Es decir, bueno, o no. A lo mejor ha ayudado a que tú triunfes, ¿no? A lo mejor ha ayudado o a lo mejor no. O sea, es decir, es una especie como de premio de consolación, ¿no? Él es estupendo, es maravilloso, pero tiene una mujer que también es estupenda y ella es la que hay... entonces, yo creo que la historia hay que contarla, la historia es común y hay que contarla en común. Pues muchas gracias, Julia, y ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Javier. Y nada, pues a esperar tu próximo libro. Bueno, en eso estoy. Pero tú no eres de las que te marcas, tengo que escribir uno cada... No, yo publico cada 2 años, 2 años y medio, 3... Es decir... ¿No te comprometes a...? No, en absoluto. No, porque no podría... una cosa es la presión del periodismo, de tienes que escribir 60 líneas para hace un cuarto de hora, y otra cosa es escribir una novela. Una novela es otra cosa, requiere tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias.